¿Sabe? Le puse por título a esta prédica: responsables y diligentes. ¿Cuántos son responsables por aquí? ¿Dos? Luego le pregunta, ¿cuántos son responsables y diligentes? ¿Y con el Señor? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Sabe? La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Qué tal? Mas el alma del diligente será prosperada. ¿Ah? La Biblia dice: yo deseo que tú prosperes, así como prospera tu alma. O sea, que cuando somos responsables y diligentes en la obra de Dios o para lo que Dios nos llamó, vamos a ser prosperados. Denle un aplauso al Señor, ese es Él. Gloria a Dios. ¿Sabe? Quisiera poner un ejemplo. A mí no me gusta poner ejemplos míos de las cosas, pero es como un testimonio. ¿Quiere que se lo cuente? Sí va. Hace muchos años atrás, era así una vez. Yo antes de ser pastor, yo soy músico. Yo era adorador de la iglesia donde estábamos. Y cuando yo estaba comenzando a ser músico, ¿me copian bien por allá? Las iglesias en ese tiempo se respaldaban mucho a nivel musical. Entonces cuando venía un predicador, en ese tiempo vino el predicador llamado Jorge Rasky. ¿Alguien sabe quién es Jorge Rasky? Era un predicador que Dios lo usaba mucho, Dios en sanidad y liberación y todas estas cosas. Un puertorriqueño. Venía Jorge Rasky aquí al fútbol, a la cancha de fútbol de los bomberos. Un día caminando yo por el Banco Venezuela del centro de Puerto La Cruz, me conseguí el pastor Jean Fermín y él me dice: uy, Larry, qué bueno que te veo. Tenemos una campaña con Jorge Rasky, ¿te gustaría acompañarnos? Y como yo sé que iba a estar la pastora, yo le dije: claro, pastor, qué honor. Ojo, pero les cuento que en ese tiempo yo solamente tocaba. Eso era todo lo que yo hacía. Era un evento masivo. Empezaron a reclutar músicos. Aquí hay algunos de esa época, está Madera por ahí, por aquí está Felo. Músicos que empezaban a reclutar, porque se armaba un ministerio de alabanza donde había muchas iglesias. Y tú sabes, cuando estaban armando la tarima ese día, antes la moda era meterse las baquetas aquí. Y yo llego a la... Oye, wow, qué chévere. Y de repente me sacaba la baqueta y... ¿cuánto falta para que prueben el sonido? Resulta que llegó la hora y van a hacer sound check para probar el sonido, ¿sabes? Para la prueba. Y en ese tiempo, cuando me monto yo en la batería, los muchachos dicen: bueno, vamos a canciones de aquel tiempo, ojo. Vamos a ensayar Si tuviera fe. ¿Alguien ha escuchado esa canción? Si tuviera fe, como un grano de mostaza. Eso es un merengue. Ya lo vi, Felo. Y cuando van a enseñar merengue, esto no tiene nada que ver con un merengue. Entonces los muchachos me decían: oye, Larry, no estás tocando bien. Y yo: ya va, espérate, que estoy nervioso. Es mentira. A todas estas, para resumir, se monta un amigo mío que lo quiero mucho de verdad, pero en ese tiempo no lo quería mucho, que se llama Joel Hernández, que es un gran músico y un adorador. Y me dice: chamo, tú estás más pelado que rodillas de chivo. Me dijo: chamo, no agarras el tiempo, eso no es lo que quieres. No, bájate. Y
me bajó. Pero me bajó así, ¿oíste? Tú sabes, yo veía la baqueta y veía la cabeza de él. Pero aleluya. ¿Qué pasó allí? Yo era responsable. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi iglesia siempre llegaba, ¿sabe? El apóstol Gladys decía, los músicos tienen que estar aquí a las 6 de la mañana. Y por más de 10 años yo estuve cargando bajo, instrumentos, instalando, desinstalando, guardando, porque no era que nos congregamos aquí, que llegamos y todo está instalado. Nosotros íbamos a un cine, después nos fuimos a otro lugar, ¿sabe? Pero en cuanto al talento, sí tenía el don, el oído, pero no estudiaba. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por un lado era responsable, pero por otro lado era negligente. Entonces, gracias a Joel, yo tuve que ponerme a estudiar música. ¿Me entiendes? Fui diligente y empecé a estudiar música y después la historia cambió. Larry, el baterista, adorador de Visión al Mundo Lechería. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la Biblia dice, la mano negligente empobrece. Mira que ahora dice empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. Si nosotros en las cosas de Dios somos diligentes y responsables, nosotros tendremos respuesta y solución a lo que necesitamos o a lo que estamos esperando de parte de Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque esto no se trata solamente de ponerle un nombre bonito al año 2023 como se hace mucho. Y yo no tengo problema con las personas que le ponen nombre a los años. ¿Sabe? Le ponen nombre pero hay personas que le ponen nombre al año y lo agarran y lo meten en una gaveta y lo tienen como un amuleto. ¿Alguien me está entendiendo? Este es el tiempo de la gloria de Dios 3.4. Pero no tienen ni responsabilidad ni diligencia para que eso se cumpla. Que lo haga la pastora y que lo haga Roberto Francisco. Pero yo me quedo en mi casa esperando que eso se glorifique y que Dios haga lo que... ¿Sí me entiende? Porque si yo soy responsable y diligente en lo que a mí me corresponde, sea bueno o sea malo lo que pase en el 2023, no habrá cielo de bronce que recita la presencia de Dios en mi vida. No habrá puerta que Dios no me abra y yo pueda entrar por esa puerta. Y la puerta que tenga que cerrar, que se cierre. No habrá diablo que se quiera meter en mi casa y que se quiera meter en mi familia y que quiera hacer estrago. Vamos, si le va a aplaudir, apláudale si me entiende. La responsabilidad y la diligencia traerá el favor de Dios, la retribución y la restitución de Él también. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces no se trata solamente de poner un nombre. Vamos, si usted le puso nombre, bueno, déle valor a ese nombre. Pero no espere que los demás hagan lo que a usted y a mí me corresponde hacer. ¿Me expliqué? Sonría, Cristo le ama. Hechos capítulo 27, versículo 21. Responsables y diligentes. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿está escuchando lo que dice? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya hay dos palabras que me llaman la atención en ese solo versículo: hambre y pérdida. ¿Me está copiando? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, y ojalá así pudiéramos ser todos nosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Qué
bueno es cuando Dios puede decir en medio de una circunstancia: Roberto, no temas. Iglesia, no temas. ¿Ah? Diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César. He aquí, Dios te ha dado, concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que hará así como se me ha dicho. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen en lo que Dios escribió en su palabra? Qué bueno. ¿Sabe? Estamos hablando desde el versículo 21. Voy a irme al primer versículo. Usted se lee la historia después. A Pablo lo meten en un barco rumbo a Italia. Pero en ese barco también está Lucas. Lucas es el que narra esta historia. Esta historia no la escribe Pablo. El narrador de esta historia es Lucas. Él es el que está escribiendo. Por eso él empieza diciendo: entonces Pablo, él está hablando de Pablo. ¿Sí me entiende? Entonces es Lucas que estaba con él allí. ¿Quieres saber más? Haga la escuela de liderazgo. Ya está la directora. Oye, me tiene que dar. Bueno. A Pablo lo meten con Lucas y otros hombres más. Y había un centurión llamado Julio, que era el que iba a estar encargado de todos los hombres que iban en esa nave, prisioneros, iban rumbo a Italia. Entonces el barco zarpó. Salieron rumbo a Italia y en medio del camino o del mar empezaron a haber vientos contrarios. Esto está en el versículo 4, hablando desde el primer versículo. Empezaron vientos contrarios. Y me llama la atención que empieza diciendo vientos contrarios, porque eso me da a mí una señal de que cuando empezamos algo, estamos comenzando un año nuevo, apenas estamos por enero, pero tal vez algunos de nosotros ya desde el año pasado o empezando este año ya hemos empezado a toparnos con vientos contrarios. ¿Qué son vientos contrarios, pastor? Vientos contrarios son circunstancias o alertas que te manda el Espíritu Santo, o que tú sientes que hay cosas que no tienes que hacer, o no tienes que viajar ese viaje que te están diciendo, o no tienes que hacer esa negociación, o no tienes que, sí me estoy explicando, iglesia, porque hay algo que se está prendiendo y apagando, dándote una alerta que aguántalo. Y yo lo denominé como vientos contrarios. Muchos de nosotros el año pasado y esto ya hemos empezado a percibir vientos contrarios que nos dan una alerta que algo puede pasar y tenemos que estar precavidos. Alguien me dice amén si me está entendiendo. Y es importante porque si yo soy responsable y diligente al sentir los vientos contrarios, lo primero que yo debería hacer es buscar la presencia de Dios, porque en medio de la presencia de Dios es donde yo voy a tener la sabiduría o la revelación de qué decisión tomar en medio de lo que estoy pasando. ¿Alguien me cree? Esto es lo mismo que un carro, y yo una vez prediqué eso. ¿Cuántos tienen carro aquí? 3 nada más. Para los que tienen carro y muchas veces llegan y están manejando, hay una lucecita amarilla que se prende, que tiene un motorcito. En algunos de nosotros, cuando esa lucecita se prende, inmediatamente empieza un estrés. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el carro te está diciendo que algo está pasando. Aunque tú no lo notes o no sepas, el carro te está diciendo: hey, hay algo que no está bien. Y por eso se prende el check engine. Así se llama. Te está dando una señal que el carro tienes que llevarlo al concesionario para que le metan la computadora y te digan si son los cables, si son los inyectores por la gasolina, que si son las bujías, que si etcétera, que etcétera y etcétera. Pero hay gente que no son diligentes, que cuando ven que se prende la luz, prenden el carro y dicen: dale 4 cholazos. Que no se apagó la luz, pero como que se acomodó. Dale. Pregúntale a la pastora.
No, mentira, Yari cuida su carro y está pendiente de todo. Pero hay gente que es así, ¿sí o no? Porque les da flojera llevar el carro al concesionario o no les gusta mandarlo a revisar. Entonces prefiere que el carro se quede así. ¿Y sabe cuál es el peligro de los vientos contrarios? Que más adelante dice en el versículo 13, y soplando una brisa del sur, que pareciera que ya tenían todo lo que deseaban, levaron las anclas y arrancaron. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer las cosas a su conveniencia. Y la Biblia dice, fíjate de Jehová en todos tus caminos, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿No dice así la Biblia? Fíjate de Él y Él enderezará todas tus veredas. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nosotros vemos la lucecita amarilla y ahí la dejamos, y ahí vamos le dando, como no se apaga el carro y no pasa nada. Y mire lo que pasó después, versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Los vientos contrarios, cuando no se les para, cuando no estamos pendientes y dejamos las cosas correr porque yo soluciono, porque nosotros los hombres y las mujeres tenemos algo, que nosotros somos dados a resolver los problemas, y eso es bueno, pero hay cosas que tú no vas a poder resolver, que vas a necesitar la mano divina de Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Pero cuando no le hacemos caso a ese alerta, puede pasar de vientos contrarios a volverse un huracán. ¿Y sabe qué pasa cuando hay un huracán? Se pierde el control, y nosotros nos encanta tener el control de todo. Bueno, hay gente que le encanta tener control de todo, y eso es imposible. Entonces, imagínate cuando hay un huracán que golpea una y otra vez. Perdemos el control, perdemos la paciencia, pegamos 4 gritos, no hayamos qué hacer, y ahí se desatan una serie de cosas de las que no quiero hablar, que se van desarrollando a través de la rabia, de la frustración, del miedo al futuro, de qué va a pasar, que por qué me pasó esto a mí, si yo voy para la iglesia y yo oro, si yo no oré, pero yo estaba ahí, yo me senté de primero, yo me senté de cuarto, y empezamos a decir un poco de cosas. Esa es la gente del segundo y del primero. Nosotros los hombres y las mujeres, por naturaleza, la mayoría, en medio de las circunstancias que nos golpean como un huracán, lo primero o el primer sentimiento que se nos prende o se nos viene es el estrés a perder algo. ¿Usted no conoce gente así? De que algo salga mal y se pierda todo. Y más cuando las circunstancias son ya huracanes, que perdemos el control. El huracán se despierta, pero nosotros, principalmente los evangélicos, pensamos que nosotros estamos exentos de eso porque estamos en las manos de Dios. Y porque somos cristianos no nos va a pasar nada, no vamos a perder nada y nos va a suceder nada. Déjeme decirle que eso es falso. Usted tendrá circunstancias este año, el que viene. El problema de la nave con Pablo era que la nave ya había perdido su propósito. Y si Dios te guardó la vida a ti el año pasado y el antepasado, y cuando vino la peste, y te ha preservado la vida y perdiste en la nave o has perdido algo, es porque eso ya no forma parte de tu propósito. Y cuando algo no forma parte de tu propósito, Dios te lo tiene que quitar. Te guste o no te guste. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Entonces hay cosas que en la vida perderemos. Hay cosas que Dios las va a tener que quitar, porque va a ser necesario. ¿Alguien me dice amén? Si no, pregúnteselo a Job. Job en una noche perdió todo. ¿Sabe la historia de Job? Pero Dios decía que él era un hombre justo y fiel.
Por algo quedó la historia en la Biblia, si no, no lo hubiesen dejado. Y quiere que le diga algo que llamó mi atención también. Jeremías capítulo 18, versículo 2. Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Dios le muestra más adelante a Jeremías que el alfarero era él mismo, Dios. Pero ¿qué se dañó en sus manos? Dígalo. ¿Dios le echó a perder? No, dice la vasija se dañó. Bueno, sí, pastor, pero eso es Antiguo Testamento y Dios nos ama con todo su corazón. Sí, pero Jesús dijo: hijo, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Estás escuchando? Nuevo Testamento, Jesús: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía. Sé diligente y responsable, porque yo he vencido al mundo. Amén. Bueno, eso se lo agregué yo, pero eso es parte de la confianza. Sé diligente, sé responsable. Si me siento mal y te caíste en medio de un huracán, levántate. La Biblia dice: 7 veces se cae el justo y 7 veces. Si usted tiene un problema y usted se cayó y no consigue la respuesta, busque ayuda. Aquí hay gente capacitada para ayudarlo, orar por usted. Pero sea diligente y sea responsable delante de Dios. No espere que las cosas sucedan. Tiene que provocar que las cosas sucedan. Alguien dígame amén. Entonces, la barca se perdió porque perdió su propósito, pero el propósito de Pablo no. Porque Pablo, desde el capítulo 23, ya el Señor le había dicho: Pablo, es necesario que compadezcas ante César. ¿Sí o no? Y en el capítulo 27 le dice más abajo: no vas a perder la vida ni ninguno de los que están contigo, porque se lo volvió a recordar, porque es necesario que compadezcas ante César. Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios lo va a cumplir, llueva, truene o relampaguee. Pero en medio de la diligencia y la responsabilidad, aunque se pierdan las cosas, Dios es un Dios de restitución, Dios es un Dios de retribución. Amén, iglesia. Pero lo primero que pasa con nosotros muchas veces cuando perdemos algo: pero ¿por qué se tuvo que hundir la nave? Porque la nave se hundió. ¿Por qué? Porque no tenía propósito. Pero ¿por qué se tuvo que ir si era tan bello, si era tan lindo? Porque no servía. Era un flojo. Eso con las mujeres. Si Dios te lo quitó es porque no servía. No era el tuyo. Hay cosas en la vida que se van a perder y que se van a ir. ¿Por qué? Porque te están obstaculizando el propósito de Dios. Porque ya llegaron a su límite y Dios tiene que quitarla. Entonces yo tengo que ser sabio. ¿Me dolió? Sí me dolió, pero sigo adelante. No, lo primero que hacemos es que nos ponemos bravos con Dios. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Nos ponemos bravos y entonces viene y se ponen bravos conmigo, como que si yo fui que se lo quité o hallarí. ¿Por qué Dios le quitó algo? ¿Por qué perdió algo? Yo no sé decirle por qué. Si fue una mala decisión suya, si fue una acción que hizo, si fue porque ya no servía y Dios te lo quería cambiar. Yo no te puedo dar esa respuesta, pero Dios sí te la puede dar. Pero habrán cosas que se perderán, iglesia. Y pasarán cosas. ¿Y cómo estamos tú y yo delante de Dios para lidiar con lo que se presente? Yo estoy cansado de ir para esa iglesia porque todo es una monotonía, todo el tiempo lo mismo. ¿Ya no he hablado con gente así? Cuidado si usted está llamando monotonía un trato de Dios con su vida y usted lo está confundiendo con monotonía. ¿Me está escuchando? Si no, pregúnteselo al paralítico del pozo de Betesda.
38 años ahí, en un pozo, esperando que viniera un ángel, le moviera el agua, a ver quién lo metía y se sanaba. Tal vez estaba en el sitio incorrecto. Sí. Tal vez la ley ahí no podía hacer nada. Es verdad. Pero la perseverancia. Yo me imagino a la esposa de ese hombre. Mi hijo, tú vas ahí otra vez para ese pozo. Mi hijo, te has pasado todo el tiempo metido ahí. Que no te das cuenta que tú no te puedes meter en ese pozo. ¿Se lo imagina? Tú metido en esa iglesia esperando. Es algo así más o menos. Vete para la alcaldía, mijo, que te den la pensión, agarra, cómprate un par de muletas y muévete. Pero tú no puedes pasarte toda la vida y echado esperando. Una persona desenfocada y una persona que no sabe lo que Dios está haciendo puede actuar así. Por eso es que es importante las decisiones que se toman en medio de las pruebas. ¿Me está entendiendo? Porque le voy a decir algo. Lo que la ley no puede recuperar, la gracia lo restaura. ¿Sabe por qué? Porque aunque ese hombre estaba en el lugar incorrecto, la fe y la perseverancia de ese paralítico un día hizo que la gracia le llegara a sus pies. Jesús le llegó a los pies y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y cenó. Pregúnteselo al mismo Jesucristo. Porque para reparar algo que cometió Adán y nos echó a todos nosotros fuera, Jesucristo tuvo que hacerse hombre, venir a la tierra, morir y resucitar para que a través de la gracia. ¿Usted sabe qué es gracia? Gracia es un regalo que tú no te merecías. Y vaya a ver de qué pozo nos sacó Dios a nosotros por medio de la gracia. Y hoy estamos aquí con la libertad de adorarlo y buscar su presencia. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Y esa es la gracia. Ese es el amor de Dios, que aunque a veces las cosas parezcan monótonas, Dios está en el asunto y Dios se glorificará a su tiempo. Amén. En estos días me acordaba de la palabra asintomático. ¿La dije bien? Me acordaba de la palabra asintomático. Asintomático era una persona que tenía el virus, pero no presentaba ningún síntoma. ¿Sí o no? Hoy en la iglesia hay mucha gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, pero están asintomáticos. Ni una cerecita se les ve, ni un mamón. ¿Me está entendiendo? ¿Ah? Cero fruto. Porque hemos estado pendientes de lo que necesito, de lo que yo quiero y cómo resuelvo. Y me he olvidado del Dios de toda gracia. Y Ayarí decía en la reunión de líderes que hay gente que si el Espíritu Santo hoy lo quitaran de la tierra, ni cuenta se darían. Es nuestra responsabilidad, iglesia. El evangelio es sencillo, pero es de guerra, es de valiente. No se trata de una pastora, de un pastor o de un mentor. Se trata de ti y de mí. De nuestra fortaleza de buscarlo y estar parado de pie. Y que si mi hermano se cae, yo voy y lo levanto. Y no lo critico. Yo lo ayudo a que se restaure. Hoy no, se cae alguien y ahí lo dejamos tirado. Que vea cómo resuelva. Yo no puedo. Y una palabra hoy a las viudas. Que tal vez hay muchas viudas hoy que se olvidaron de Dios, pero tendrán que volver a traerle el poquito de harina y de aceite que les queda para restituir lo que Dios les dio. ¿Me está copiando? Y esto no es algo como para asustarnos, esto es algo para reflexionar, porque Dios nos ama con todo su corazón. En estos días también llego a la casa y vi unos plátanos grandísimos, como de este tamaño. Plátano.
no sabía que se los habían, pensaba que Yarir los había comprado, pero fue que se los regalaron. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Ah? Y todo aquel que está pegado a la vid lleva mucho. Pero yo pensaba en criollo y pensaba en esas matas de plátano, que yo soy rolo de plátano. Y así somos muchos de nosotros. Y déjeme que le hable en criollo. Estamos en Oriente, ¿sí o no? Ahora empezamos en la matica de uva y la cosa. No, vamos a empezar en una mata de plátano. La mata de plátano, unos plátanos así grandísimos, dio un buen fruto. Y muchos de nosotros llegamos a la iglesia con ese amor y con ese deseo de conocer a Dios, y lo buscamos y estamos allí, y Dios empieza a bendecirnos y empiezas a dar fruto. Pero sabe, llegará el momento donde tienes que ser podado. ¿Sí o no? ¿Sabe? Y la mata, y esa mata, por más linda que esté, por muy hermosa que estén las hojas como para hacerlas allá que el año que viene, por mucha agua que usted le eche a la mata de plátano que ya se le quitó el fruto, ella no vuelve a dar fruto. ¿Me están confiando? Para que ella vuelva a dar fruto, hay que cortarla. Vamos a decir, podarla. Pero hay gente que no está extendiendo la poda de Dios y anda reprendiendo al diablo y no se ha dado cuenta porque se desenfocó y está reprendiendo al machete de Dios. Cuidado con eso. ¿Sí me entendió? Tal vez usted esté siendo tratado por Dios. Usted esté siendo abonado por Dios. Usted esté siendo podado por Dios. Y usted ni cuenta se ha dado. Porque Dios quiere que usted dé fruto. Porque cuando la mata se corta, le da inicio a una nueva cepa, a una nueva temporada, a un nuevo fruto. Y así somos nosotros, los hijos de Dios. Denle un aplauso al Señor. La nave se perdió, ya no tenía propósito. Pablo tenía propósito. Dios le guardó la vida. Dios nos guardó la vida a muchos de nosotros en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas que tal vez yo no sepa, y historias que habrán aquí de cosas que Dios ha hecho y cómo le ha preservado la vida a muchos. ¿Ah? Pero la vida de Pablo sigue teniendo propósito, y por eso Pablo no muere, así como usted y yo. Ahora Pablo es un náufrago y está en la isla de Malta. Pero me llama la atención que Pablo ahora no está en una isla pegado de una mate coco con Lucas. Lucas, ¿será que Dios lo que me dio es verdad? ¿Será que fue que, no sé, voy a poner un vellón? Y ya vas por el vellón 348,000. Porque si hay gente que da el paso, pero como no pasa como tú quieres, entonces empezamos a dudar. ¿Será que fue Dios? ¿Será que fui yo? Pablo no estaba así. Hechos capítulo 28 en adelante dice que naufragaron. ¿Sabes? Y Pablo en Malta fue diligente y responsable, porque ahora no era un tripulante de una nave, sino un náufrago. Y sabe, y dice que había un hombre que se llamaba Publio, que era como el capataz, el jefe de toda la isla, de toda la gente, era como un alcalde. Y dice que Publio, cuando lo conoció, lo acogió con cariño y los hospedó en su casa. Y como las cosas no son por casualidad, digan, nada es casualidad. Las cosas son por causalidad.
en la casa de Publio estaba su papá enfermo. Y Pablo, responsable y diligente, le dijo: ¿dónde está tu papá? Llévame donde está tu papá. Y dice que estaba enfermo. Y fue Pablo y vio al papá de Publio y fue y le impuso las manos y oró por él en la responsabilidad y la diligencia, y no llorando por lo que perdió, sino que hizo el trabajo, y ese hombre se sanó. Y cuando se sanó el papá de Publio, se empezó a enterar la gente y empezaron a traer a todos los enfermos. Y dice que oraban por ellos y se sanaban. Y miren lo que dice la Biblia: hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron. ¿Qué hicieron? Dígalo duro, ¿qué hicieron? Nos honraron con muchas atenciones. ¿Ve el privilegio de ser responsable y diligente delante de Dios? Y dice: y cuando zarpamos, esta gente no estaba en náufrago. ¿Ah? No habían perdido la nave. Y no se zarpa en una patineta. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Si Dios te quitó algo, en medio de tu responsabilidad y tu diligencia, Dios te lo va a restituir. Pero no solo te lo va a restituir, sino mira lo que dice aquí: y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. No solamente te va a restituir, iglesia, lo que necesitas, sino que también eso va a venir acompañado de lo que necesitas para seguir adelante en el propósito de Dios y hacia donde Dios. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, porque si así lo hizo con Pablo, así también lo hará con nosotros, y ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, como dije al principio, pase lo que pase, iglesia, este año, la unidad. Pase lo que pase, iglesia, compromiso con el Señor. ¿Cuántos se quieren comprometer este año a servirle al Señor y ver la gloria de Dios en su vida? Yo quisiera que levantara su mano así. Yo no voy a anotar su nombre, pero que se comprometen a servirle al Señor y decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y yo sé que si busco las cosas del cielo, las cosas que necesito vendrán como retribución para mi vida. Levante las manos. Dios bendiga todas las manos que se levantaron. Yo no las anoté, pero el ángel Gabriel sí se las mostró al Señor. Dale un aplauso al Señor. Esto me hacía pensar en Filipenses capítulo 4 versículo 19, para ir terminando. Me llama la atención, y no lo dije, cuando ellos zarparon de Creta, cuando estaban los vientos contrarios, Pablo les dijo, por eso es que él dice: si me hubiesen oído cuando les dije que no zarpáramos, Pablo les dijo: no zarpen la barca, porque vendrá perjuicio. Pero ¿sabes qué? Me imagino que como veían a Pablo como un prisionerito, yo me imagino al capitán de la nave viendo a Julio, el centurión, así como que, y más o menos, ya salió este muchito aquí, este marinero, este que, porque si hay gente muchas veces que menosprecia la palabra. Por muy sencilla que sea la palabra, no menosprecie. No le eche la perla a los cerdos. Agarre la palabra y atesórela en su corazón y confíe en Dios. Ellos no escucharon a Pablo y se desató el huracán. Pablo se lo dijo: si me hubiesen escuchado. Había un rey llamado Jeroboam que fue a pedir consejo. Quería consejo para gobernar, y se unió a los ancianos y les dijo: mira, necesito gobernar este pueblo, pero quiero que me digan cómo debo hacerlo. Los ancianos le dieron, no lo estoy llamando anciano, estoy poniendo un ejemplo,
Son los que están más cerquita. Los ancianos les dieron cómo podían hacerlo, cómo debían llevar el pueblo. Pero ¿sabes qué hizo Jeroboam? Dijo, no, esta gente está muy vieja. Voy a hablar mejor con los pavitos, con mis panas. Y se fue para que los panas del liceo, para parafrasearle la historia, y fue a buscar el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes lo que hicieron fue decirle un disparate. ¿Sabe? El gobierno de Jeroboam fue un desastre. Busque el consejo sabio. Busque el consejo de Dios, busque el consejo de su líder. Si usted necesita ayuda, no se quede callado, abra la boca, busque para que oren por usted, pero no ignore las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguien me dice amén si sabe lo que es eso? Ahora escuche. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, diga conmigo, mi Dios. Dígalo duro, mi Dios suplirá nuestras necesidades conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que para que haya un hueco o haya una necesidad, algo tuvo que ser quitado o producirse algo que requiera de esa necesidad, ¿sí o no? Si algo fue quitado y está ese espacio abonado para que algo sea retribuido o sea lleno por Dios, sea diligente y sea responsable para que el maná que tiene que caer del cielo caiga de una vez. Amén. ¿Saben? En la Biblia hay una historia de una mujer llamada Ruth. ¿Alguien la sabe? La historia comienza con Noemí y su esposo. Ellos vivían en Belén, casa de pan. Diga, casa de pan. Así se llama Belén, casa de pan. Pero como había hambre en la casa del pan, ellos se fueron a Moab. Y en Moab los hijos de Noemí se casaron. ¿Se sabe la historia? ¿Ah? Pero murieron los hijos de ella. No se mueva por necesidad. Cuidado moverse por necesidad. El que se mueve por necesidad, la necesidad lo aplasta. Muévase por dirección de Dios. Muévase por la dirección de Dios. Muévase por la dirección de Dios, iglesia. ¿Sabe? Y ella después perdió a su esposo. Y ella se devolvió por dirección de Dios a la casa del pan. ¿Está conmigo? Pero ya no tenía nada. Ella les dijo a las nueras, les dijo, váyanse a su casa, quédense en su casa. Yo no puedo parir otra vez un muchacho y que se case con ustedes, es imposible. Quédense en su casa, vayan con sus padres y cásense de nuevo. Pero Ruth le dijo, no, yo me voy contigo. Y eso es un símbolo de lealtad. Yo me quedo contigo en las buenas y en las malas. ¿Me está escuchando? A Dios le gusta la lealtad. Somos hombres de palabra y mujeres de palabra. Lealtad ante todo. Yo me quedo contigo. Tu Dios será mi Dios, le dijo. Y ella se devolvió con ella. Pero sabe, y dice que cuando llegaron a la casa del pan, a Belén, ya por dirección de Dios, comenzaba el tiempo de la cosecha. ¿Ve la diferencia? Comenzaba el tiempo de la cosecha y eso me llamó la atención. Pero ellas tenían hambre. Era el tiempo de la cosecha, pero las dos tenían hambre. Pero sabe, Ruth dijo, ¿sabes qué? Yo me voy allá al campo y de lo que recojan y se caiga, yo voy a recoger y voy a traer a la casa. Diligencia y responsabilidad. Y dice que cuando estaba en el campo y empezó a recoger de lo que caía, y cuando la gente que estaba trabajando en el campo les tocaba comer, ella seguía recogiendo. Ella seguía recogiendo. ¿Sabe? Y llegó el dueño de la finca. Vos. Y vos es una representación de Dios cuando tú eres responsable y diligente. ¿Y sabes qué hizo vos? Se la quedó viendo.
Y se acercó a los trabajadores y le dijo: ¿quién es esa? Porque cuando tú llamas la atención de Dios, siendo responsable y diligente, es inevitable. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que los busca. ¿Quién me está adorando hoy aquí en verdad? No, mi iglesia completa. ¿Ah? Y vos le dices al trabajador: mira, cuando estén recogiendo las espigas, dile a los hombres que se hagan los Willy y dejen caer más, pero que ella no se dé cuenta y que recoja todo lo que pueda. Porque cuando tú eres diligente y responsable, Dios empieza a soltar las bendiciones. Dios empieza a soltar las bendiciones. Y sabe, y dice que mientras los hombres, a lo mejor los que van adelante van recogiendo, pero los que venían atrás, venía Ruth también recogiendo. Eso es una señal de bendición. ¿Me está copiando, iglesia? ¿Sabe? Llegó el día que ella se iba a ver con vos. Y Noemí le dice: ¿sabes qué, Ruth? ¿Sí me escucha ya? Le dice: Ruth, es necesario que te bañes y que te perfumes. Y esa palabra me llamó la atención. Yo leí el Salmo 42, 1 y 2 y dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo prediqué una vez acerca del siervo, pero lo quiero decir porque sé que mucha gente aquí no lo ha escuchado. En los tiempos de sequía, cuando los lagos se secan y el calor es imbatible, el siervo anda en movimiento. Una, porque puede ser cazado por los lobos. Y dos, porque busca el agua incesantemente. ¿Está conmigo? Porque es un animal que se deshidrata rápido y necesita agua para tener fuerza. David estaba siendo perseguido en ese momento. Pero David veía que cuando el siervo, en medio del calor incesante, conseguía el agua, el siervo bramaba. Yo no sé cómo hace un siervo, pero usted se lo imagina. Pero usted sabe por qué el siervo brama. Porque quiere llamar la atención de los otros que también necesitan agua. Y esa es una señal que como Ruth fue bendecida, así hay gente que Dios va a empezar a bendecir. Pero que cuando Dios empiece a bendecirlo a usted no sea egoísta y usted empiece a dar de lo que Dios le está dando a usted también. Que usted empiece a bendecir a otros con lo que Dios le da. Que usted empiece a tenderle la mano a su familia, a su hermano, a quien necesita, para que Dios... Amén. Entonces... Pero en el caso de David, el bramido era adoración. Así como el siervo brama por la corriente, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. El bramido de David hacia Dios era adoración. Señor, me están persiguiendo, pero yo te alabo, te bendigo. Tú seguirás siendo mi Dios. ¿Sabes? Lo querían matar. ¿Y sabe qué hace el siervo cuando consigue el agua? Brama. Pero ¿sabe lo segundo que hace? No se mete. No se mete. Como usted y yo a lo mejor que estemos así en un desierto y vemos un agua y salimos corriendo y... No. El siervo no se mete. Él brama. Pero lo primero que hace después que brama es que se limpia con los cachos. Y el agua le empieza a caer. ¿Me está entendiendo?
Noemí le dice a Ruth, báñate y perfúmate. Usted no puede entrar a la corriente del Espíritu Santo, que es el agua, sucio. Amén, iglesia. No podemos entrar a la presencia de Dios arrastrando cosas del pasado, sudor, cansancio. El siervo con los cachos y la cara se limpia, y después que se limpia se mete. ¿Ah? Ruth, báñate y perfúmate, porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, que ya representa el agua, somos, dice la Biblia, como un olor fragante delante de Dios. Amén, iglesia. Usted no pasa desapercibido, y créanme lo que se lo estoy diciendo porque yo creo lo que dice su palabra. Usted cuando llega y usted lo adora y usted se limpia y usted entra en la presencia de Dios, que es como la mujer samaritana que siente que por su cuerpo corren ríos de agua viva, allí es donde Dios te va a dar respuesta. Allí es donde Dios te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí es donde Dios va a poner sabiduría en ti. Allí es donde Dios te va a sanar. Allí es donde Dios va a hacer lo que tenga que hacer contigo. Pero es necesario que seamos responsables y diligentes. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie.